Bien, amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en el canal de YouTube. Hoy tengo una persona que, según su currículum, su resumen, es una persona bien interesante para ayudarnos a entender el tema militar, el tema incluso de la posible intervención militar extranjera. Sabe cómo funciona, es veterano de guerra, participó en la Operación Libertad para Irak, donde acabaron y se derrocó el dictador Saddam Hussein. Tiene estudios importantísimos. Tengo su currículum en la mano y oye, me enorgullece que estés como invitado de este canal de YouTube de Alejandro Santelli. Eduardo Hurtado, un placer conocerte. El placer es mío, Alejandro. ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Igualmente, igualmente. Oye, mira, eres egresado de reconocidas universidades en los Estados Unidos con grados universitarios sobre la materia militar, posees una carrera militar. Cuéntanos un poco de eso. Tú estás radicado aquí en los Estados Unidos, pero vamos a empezar por lo de Saddam Hussein, porque para entender un poco lo que te quiero preguntar más adelante, es necesario saber cómo se preparó un venezolano para un operativo como ese, para una extracción, para derrocar a una persona, a un personaje histórico que era tan dañino, tan malvado y tan protegido, ¿no? Sí, evidentemente ingreso al ejército de los Estados Unidos, tremenda experiencia, tengo un gran punto de comparación porque, bueno, como sabes, fui militar en Venezuela y después en los Estados Unidos ingreso. El punto de comparación, bueno, un país primermundista con otro país que está, o Latinoamérica, pues que está retrasada pues en estrategias militares y logísticas. Hassan Hussein, un dictador, como siempre hemos dicho, pues hemos estado escuchando esta frase que las dictaduras no salen con votos democráticos. Fuimos a derrocar a Saddam Hussein, muchos problemas, incluyendo culturales, que también son problemas comunes en Venezuela. La guerra asimétrica con la cual nos conseguimos los soldados norteamericanos en Irak. Eh, Mira, te puedo contar muchas anécdotas, pero en conclusión, porque sé que no tenemos mucho tiempo en los medios de comunicación. No, pero esto es un medio tradicional, no te preocupes, que si Bueno, va, seguimos. es, te quiero decir es que las dictaduras salen es con plomos, ¿no? De manera democrática jamás hubiésemos podido salir de Saddam Hussein, un dictador que tenía adoctrinado a su pueblo, un pueblo que le tenía terror. Inclusive en mi libro de la franquicia cubana describo cómo una persona tenía miedo de Saddam Hussein a pesar de que ya estaba muerto. Comienzo mi libro con eso, era un problema cultural, un problema de cómo se le había lavado el cerebro a la gente y aún así tenían miedo de ese recuerdo y es algo también que pasa comúnmente en Cuba. Ahora sí, con Fidel Castro, porque todavía la sombra los persigue. Además, son personajes que se crean un hábito, son sombras. Entonces duermen en un lado, duermen en otro, entonces nadie sabe dónde está, pero cuando desaparecen físicamente, entonces piensa uno que está en ese lado o en el otro lado. Cuando hablas de la guerra simétrica, me imagino ustedes estando en el sitio, rodeados de la sociedad civil que los veía, trajeados con eso, con esa indumentaria americana del ejército que es tan llamativa, tan intimidadora, ¿no? Además de grupos que no entendían y que no querían también, por otro lado, que estuvieran allí. Había un conglomerado de características ahí que nos hacían fuerte y nos hacían débil. Yo siempre digo que a veces un chaleco antibalas te puede hacer fuerte, pero al mismo tiempo te hace débil porque te hace lento, no te mueves, es muy pesado, pero también te protege. La guerra simétrica básicamente es una supremacía, pues es David versus Goliat. Por muy bravucón que haya sido San Hussein, no tenía la supremacía para contrarrestar un ataque de los Estados Unidos. Por consiguiente, el dominio pues, del terreno fue rápido. Sin embargo, esa guerra asimétrica o guerra de cuarta generación, que lo llamamos nosotros operaciones militares en terreno urbano, fue lo más difícil porque ellos te reconocían a ti, tú sabías, ellos sabían quién eras tú porque tú estabas uniformado y venías en un convoy militar con una bandera de los Estados Unidos, pero tú no sabías quiénes eran ellos. Entonces ellos utilizaban niños, mujeres, ancianos, o sea, cualquier persona podía ser enemigo. Y por consiguiente era sumamente delicado hacer patrullajes, hacer movimientos de tropa y todas esas cosas. Eduardo, y aprendes o aprendiste en ese momento a no confiar en nadie. Es decir, porque si un anciano, pues lo vimos, los niños que son muy utilizados con bombas adheridas a su piel para hacerle daño, se aprende a desconfiar de todo y de todos. Sí, aprendes a tener aquí en inglés se llama security awareness, ¿no? Como Ujú. una conciencia de la seguridad
sobre lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, no es que no confías en nadie, pero andas como que muy precavido de todo, ¿no? Andas muy alerta ante cualquier eventualidad, cualquier movimiento, cualquier niño con un teléfono podía ser una amenaza. Entonces se establecían protocolos de seguridad alrededor tuyo. Entonces tú decías, bueno, si vamos a entrar en una ciudad o se va a entrar en una ciudad para hacer, vas en un convoy, en un patrullaje, bueno, tú si tenías que detenerte por alguna circunstancia, bueno, proveía seguridad, no dejaba que los niños se te acercaran, nada de eso, porque ellos, tú te parabas y ellos se acercaban a pedirte comida, agua, lo que sea, o a robarte también, porque ellos te sustraían también cosas, y uno dejaba que le robaran el agua, ¿no? Cosas así, pero era sumamente delicado. Inclusive los perros eran usados también como explosivos improvisados. Entonces, cualquier cosa podía ser tu enemigo. Entonces, bueno, el entrenamiento, por supuesto, contra esas vicisitudes era especializado. Claro. ¿Y cómo se duerme en esa circunstancia? ¿Cómo lograbas conciliar el sueño por lo menos un par de horas seguidas? Bueno, hay mucho estrés postraumático, a veces trabajas 12, 16 horas, a veces dependiendo del grupo donde estés y en la unidad donde estés y el trabajo que desarrolles, porque no todo el mundo en la guerra va a echar plomo, ¿no? Hay diferentes especialidades. En el caso mío era helicóptero modelo Apache y muy pocas veces me tocaba ir a patrullar en la calle. Pero el agotamiento es extremo, sobre todo por las condiciones climáticas. A pesar de que comes bien y te alimentas bien, sí hay un agotamiento mental, hay la parte psicológica. Te cuento una anécdota. Una vez cayó un explosivo, una bomba en un sistema de generación de energía y nos quitó el internet y entramos en caos. Era como que más Wow. importante comunicarse que la misma guerra. Y yo nunca había visto eso, me pareció muy importante eso. Bueno, porque incomunicado estabas a ciegas. Estabas Entonces, con todo lo descomunicado con tu familia y eso era lo que te levantaba la moral. claro, conversar con ellos, hablar con ellos, en saber que estaban allí, ¿no? Totalmente, ¿sabes? Mira, pero entonces no se dormía mucho. Te estoy llevando a esto porque esta primera parte creo que la voy a hacer para entender muy bien el personaje. Nunca había entrevistado a alguien que hubiera estado en la guerra y que nos lo contara directamente, un venezolano, pues uno de los nuestros. Ujú. Eh, no dormían, trabajaban 16 horas, patrullaban en ese helicóptero, en esos Apaches cuando te montabas. También te daba temor de que algún misil, algún cohete por allí te tumbara. Es decir, la adrenalina es constante al miedo a morir. Bueno, a mí no me pasó, los helicópteros Apache es para dos personas. A mí nunca me pasó nada porque yo no era piloto, pero tengo compañeros míos de mi misma unidad que en determinados momentos que salían, ellos eran crew chief y les tocaba pues hacer patrullaje en otros tipos de helicópteros como los Chinook o los Black Hawk, y sí nos contaban pues que sentían los impactos abajo de la aeronave y bueno, sí se sentía miedo. Las experiencias mías eran diferentes, pero las guardias que montabas, por ejemplo, alrededor de la base, porque también habían insurgentes que trataban de ingresar a la base, para evitar o minimizar el cansancio, las guardias son de 3 horas. Tú montas 3 horas, después vas a descansar 3 horas y viene otro grupo y así vas rotando por 24 horas. Entonces, eso porque más de 3 horas ya tu visión o tu capacidad de alerta se minimiza. Entonces necesitas descansar un poco, salir de la intemperie, estar en un lugar tranquilo. Eso es lo bueno de la logística, pues, del ejército de los Estados Unidos. Entonces tú ibas a un lugar a descansar en aire acondicionado, a comer, a tomar cualquier cosa, a descansar 3 horas y después venías fresco de nuevo a montar 3 horas, porque ellos querían que tu capacidad fuese, bueno, al 100%. Óptima, óptima. Y además ese aprendizaje, creo, leí en tu resumen que eras controlador aéreo. Y la profesión de mi padre era controlador aéreo en Maiquetía. Y recuerdo a las 3 de la mañana, nosotros vivíamos en las Mercedes en Caracas, y él se iba a esa hora y después regresaba como al mediodía, o antes del mediodía. Salía como a las 5, llegaría a La Guaira no sé a qué hora. Entonces yo le decía a mi mamá, pequeño, mamá, ¿por qué mi papá no trabaja todo el día? Me dijo, porque los controladores aéreos tienen guardias especiales muy cortas porque el cansancio les puede costar la vida a cualquier avión. Es un Eh, trabajo de alto estrés, claro. sí, de alto estrés y además donde se jubilan muy rápido. Mi papá se tuvo que jubilar y bueno, afortunadamente después se convirtió en publicista y tuvo revistas y fue muy exitoso en esa área hasta que falleció. Fíjate, esta experiencia que tuviste, llévamela ahora al momento de San Hussein. ¿Viviste ese momento histórico de la desarticulación de San Hussein? Totalmente, claro.
Fui parte también de grupos de instructores al ejército de Irak. Tuve Ujú. esa bendición, entre comillas, de compartir con otros ejércitos de menor categoría y sentirlos a ellos, sentir otras fuerzas de coalición, de cómo se trabajaba juntos. Es una experiencia muy agradable y te das cuenta que todos somos seres humanos y que todos tenemos deseos de vivir en paz, porque cuando tú hablabas con los soldados del ejército americano, sargentos, oficiales y eso, ellos te decían que ellos no querían guerra, ellos querían era una vida tranquila, o sea, ellos lo que quieren era vivir, más nada. Pero las circunstancias por las cuales fueron sometidas los metían por un embudo en donde la opción de ser militar era lo más vivible en ese país porque tenía ciertos beneficios. Entonces ser Estaba militar era hablando del como, el americano, el no, 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 te estoy hablando del ejército iraquí en Irak. Ok, Eso era ok. lo que ellos te decían, pues. Te entendí el americano, sí, por eso sí me pareció extraño. Ajá, ok, No, no, continúa. aquí es totalmente diferente. Aquí ser militar es como un trabajo normal, común y Ah, sí, corriente, a continúa. diferencia de que es alto riesgo. Pero te decía eso, y tener las fuerzas de coalición, por ejemplo, doctores de diferentes países, de Australia, Italia, todos juntos trabajando, curando gente, ayudando a gente, operando heridos y todas esas cosas, era un solo equipo, ahí no había nacionalidad de nada. Entonces, eso era, entre comillas, era bien bonito, agradable esa experiencia porque sabías pues que no había diferencia, éramos simplemente personas que habíamos nacido en lugares diferentes, pero que teníamos un deseo en común que era vivir en paz. Claro, y el momento entonces la captura no solo eran americanos de Saddam Hussein, de la desarticulación de este sujeto. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Qué pasó ese día exactamente? Bueno, los equipos de Delta Force, que fueron los que hicieron pues esa operación, ya tenían pues información de inteligencia de dónde estaba moviéndose Saddam Hussein, dónde se escondían. Habían también fuerzas aliadas de inteligencia y contrainteligencia infiltrados en el ejército iraquí y por consiguiente pues ellos pasaban información. Había una operación en conjunto bien coordinada y bueno, dieron con Saddam Hussein y lo desenterraron, ¿no? Porque estaba Ujú, oculto en una de cueva. guerra. Sí, por cierto que yo siempre digo que no importa dónde se meta el régimen, así se mete en cualquier búnker, cuando lo vayan a buscar los van a conseguir, no importa dónde se metan. Y eso es tan real como las películas que saben milimétricamente dónde estaba. Bueno, claro, para ubicarlo sabían dónde estaba, pero con esos superpoderes que lo pintan en las películas de Hollywood, de la Armada, de la Fuerza estadounidense. ¿Es así tan real? Todo es tan sofisticado, tan tipo película de primer orden. Sí, sí, sí. Acuérdate que también esas son estrategias de guerra psicológica, de mostrar un poquito de lo que se tiene, ¿no? Un Claro. diez por Ujú. ciento de lo que tú tienes, porque esas son medidas de disuasión, son medidas de guerra psicológica, igual, así como hace Corea del Norte, pues que se la pasa tirando coheticos y misiles y eso como para decir, mira, mira lo que Aquí tengo. estoy yo, este es mi músculo, Exacto. Y exacto. así hacen generalmente todos los dictadores. Sin embargo, los Estados Unidos no aplica esa estrategia porque hay muchas armas y estrategias de gran orden o de gran categoría que son secretas, pues y no las sacan. Cuando algo sale, es porque quieren que salga y quieren que se sepa. Por ejemplo, la inteligencia geoespacial, que era una de las cosas que yo hacía en el ejército de los Estados Unidos, yo siempre comparo eso con el Google Map, el mapa de Google. Y la Ujú. gente dice, es tan preciso así, la inteligencia geoespacial. Y entonces yo les digo, bueno, métete en Google y trata de ver hasta qué punto puedes ver tu casa. Bueno, más o menos como 20, 30 metros. Bueno, imagínate tú, si eso es una plataforma pública que no se puede ver con un satélite de la NSA. Claro, debe ser interesantísimo, pero está muy buena la explicación porque te hace ver que tienen pues un control absoluto, bueno, y para eso una preparación además de este componente estadounidense. Ahora, bueno, sí, ahora sí quiero pasar, bueno, antes de pasar al tema Venezuela y las posibilidades de esto que están esperando mucho, de una posible intervención quirúrgica, porque solo no podemos, etcétera, etcétera. ¿Por qué te retiras? ¿Cuándo te retiraste tú del servicio militar aquí en Estados Unidos? Bueno, yo me retiro porque ya estaba agotado.
una carrera aproximadamente de 14 años en la Fuerza Armada, combinada con la Fuerza Aérea de Venezuela. Habían otras oportunidades laborales, habían otras cosas. Me casé, ya era diferente, ya no era la aventura del soldado que quería ir a la guerra y jugar al macho alfa dentro de la Fuerza Armada. Y bueno, ya era profesional universitario, entonces se abrieron un montón de opciones diferentes y bueno, decidí pasar a retiro, pues, entre comillas, una vida más tranquila. De ahí entonces me mudé a la ciudad de Houston y bueno, desde entonces estoy aquí ya hace 10 años. Bueno, qué bueno, tiene 10 años ya entonces en esa vida tranquila, pero te deja en paz saber que en Venezuela estamos viviendo lo que esta ruina, porque tú tienes entonces muchos años fuera del país. Entonces, ¿tú crees que la verdadera opción para salir de esa narcotiranía sea una opción militar? Bueno, Alejandro, lo describo también en mi libro y digo que en el mundo hay aproximadamente 48 dictaduras y ninguna todavía ha salido a punta de bota. Desafortunadamente, la franquicia cubana en su estrategia hace que sea imposible la vía legal. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se discute acerca de las opciones legales que tenemos para pedir una intervención, yo hice la prueba, estadísticamente hice esa medición, le pregunté a diferentes abogados cuál era la opción y ninguno de ellos sabía exactamente, o sea, me dieron 10, 15 respuestas diferentes. Si ellos que son los juristas y los institucionalistas no saben, entonces imagínate para mí o para ti que no somos juristas, no somos abogados, no somos nada Exacto. de profesionales en las leyes. Entonces, si ellos están confundidos, ¿qué quedará para el resto del país? Entonces, la opción que me pareció más lógica, que fue un constitucionalista, me dijo, mira, el sistema cuadra la ley de una manera tal de que la única forma en que se pida una intervención internacional de fuerzas de coaliciones es a través de un referéndum. Y el único que puede pedir el referéndum es el presidente de la República, que aunque no nos guste, es el señor Nicolás Maduro. Bueno, el presidente, el gobernante El gobernante del régimen, pues, pero pero sí, nos guste o no es el nos que guste, tiene la es el que fuerza. está mandando. Entonces, imagínate tú, él no va a pedir un referéndum para que lo derroquen a él. Claro. Entonces, Bueno, se evitan, perdón, dígame. Eduardo, aunque lo pidió para el 2021, creo, va, pues se cumple el término, pero eso es parte de esa farsa electoral de primero llevarnos a elecciones parlamentarias, nos guste o no, nos van a llevar y después tenernos entretenidos, pero él no va a hacer ese referéndum si no sabe que lo va a ganar, como lo sabe. Alejandro, hay una cosa importante ahí que dijiste. Ujú, Recuerda que en todas las dictaduras se producen procesos de elecciones ujú. y Nicolás Maduro tiene aproximadamente 7 años en el gobierno, mandando ahí de manera injusta, pero él necesita unas elecciones. Claro. Querramos o no, él las va a hacer. Y en Cuba, en Corea del Norte, y en Rusia, y en todos esos países hay elecciones cada cierto tiempo porque acuérdate que ese tipo de régimen terrorista necesita ese proceso de mutación, hacerles creer al mundo que son democráticos y si nosotros apoyamos esas elecciones, básicamente estamos jugándole al juego a ellos. Claro, pero es que la aceptemos o no, Eduardo, porque yo creo que un gran porcentaje no las acepta porque sabe que ellos tienen todo el control y ya sabemos incluso hasta los resultados. Con esa elección, así voten ellos solos y hagan sus trampas, pues se deslastran de muchos países que siguen apoyando a la opción que hay ahora, que es Juan Guaidó, supuestamente como presidente encargado. Es decir, que sí les es útil, sí les es necesaria esta elección, ¿no? Bueno, para ellos es útil, para nosotros no, para los que queremos vivir en paz y vivir tranquilos y Pero, ser seres pero, humanos. pero ¿qué hacemos para desarticularla? Porque solo no podemos. Entonces, por eso te pregunto la opción militar. ¿Habrá alguna posibilidad de esa intervención que tanto sueñan? Ahí dicen, bueno, Trump va a hacerlo, pero vienen las elecciones, pero puede darnos una sorpresa en octubre. ¿Qué dices tú? Sí, bueno, tú sabes que la ansiedad es una condición generada, ¿no? Es una ansiedad programada y por consiguiente hacemos la misma pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos mantienen en ese proceso de ansiedad. Entonces caemos en el error de que queremos jugar al tarot político, al horóscopo político y no sabemos qué va a pasar y entonces cualquier analista arroja cualquier cantidad de análisis, periodistas que no saben generar un análisis se copian de otros periodistas y generan un análisis y se hacen famosos. Pero evidentemente la opción que tenemos más viable es una intervención internacional. Y cuando
tú le preguntas a un militar venezolano, ¿verdad? De gran jerarquía, de los oficiales superiores y generales, que te dicen, eso no se puede, eso es imposible, pero tú le preguntas a ellos, y yo he hecho esa medición, le preguntas por qué. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Hay alguna regulación? ¿Hay algún daño Colateral. excepcional? Ajá. No sé, o sea, explícamelo para yo entenderlo, porque yo quiero entender por qué tú dices que no. Y ninguno te da una respuesta. Y te dicen los daños colaterales, pero ¿cuáles son los daños colaterales? Gente muerta, hospitales destruidos, crisis económica, o sea, más daños colaterales de los que ya teníamos es una tontería. Entonces, la guerra simétrica es la que pudiésemos nosotros estar enfrentando. Que es la más difícil. Vamos a la segunda parte, Totalmente. Eduardo Hurtado, y vamos a hablar de esta guerra simétrica y las posibilidades reales de salir, no por los votos, no por la parte política, porque creo que son factores que nos han hecho mucho daño y que hay que empezar a depurar. Debemos empezar y hacerlo muy rápido para realmente conquistar a la Venezuela y recuperar a la Venezuela que todos queremos y que nos merecemos. Estamos hablando con Eduardo Hurtado, militar, perteneció a la Fuerza Aérea Venezolana y al ejército de los Estados Unidos, así que no se aparten, volvemos enseguida con más. Irak. Porque Ujú. tú ves como los individuos, los padres iraquíes, enseñaban a sus hijos a odiar a las fuerzas de los Estados Unidos. Y entonces nosotros estábamos en los puestos de guardia y veíamos niñitos que se acercaban y los padres al lado, a 20, 50 metros de nosotros, les decían a los niñitos que nos ofendieran. O sea, les decían, yo quiero que tú les digas cosas malas y hagas cosas malas en contra de ellos. Por supuesto, tú no puedes hacer nada. Entonces, a nosotros nos daba risa porque nosotros teníamos ahí, en el puesto de guardia, teníamos refresco, Gatorade, manzanas y eso, y le tirábamos una manzana y se acababa la ofensa. O sea, era una cuestión de que hambre por cultura se cambiaba rapidito. Entonces, te dabas cuenta de cómo ellos iban pasando esa tradición cultural de odio hacia sus nuevas generaciones. Claro, pero eso es terrible y es terrible como lo han hecho en Venezuela, que allá hay una generación grandísima que tiene una repulsión, pero yo creo que ese factor es importante, una repulsión por todo lo que nos ha llevado a esto, ya veces políticos, empresarios, representantes de la iglesia, de cualquier estamento social. Pero hay otra gran parte, yo creo que es la mayoría de venezolanos que están enfermos de ese odio al que tenía algo, que eso Y es es que nos han pasar. cambiado la cultura, Sí, perdón, la completamente. historia. La historia. La Ujú. historia que el venezolano de 30 años para abajo conoce, la historia chavista. Y la historia real de Venezuela, de Simón Bolívar. Mira, te voy a dar un ejemplo. En estos días aquí en los Estados Unidos yo conocí unos muchachos que eran Nueva Juventud, representante política, no sé qué cosa, esos nombres que les ponen, ¿no? Y decía el muchacho, bueno, yo estoy representando la nueva juventud para Venezuela. Y yo le pregunté, mire, ¿y cómo se llama el perro Bolívar? ¿Cómo se llama el caballo Bolívar? ¿Cuántos años gobernó Bolívar? Y no sabía. Entonces, ¿cómo una persona, un muchacho como eso, me puede representar a mí como venezolano cuando ni siquiera conoce su propia historia? La única historia que conoce es la de Chávez. Bueno, Chávez es malo y Maduro también, pero hasta ahí no saben nada. Pero Y no no saben sabe. ni siquiera Simón Bolívar gobernó 17 años y no siguió gobernando más porque se murió, Ujú. igual que Chávez. Entonces, nos han cambiado la historia y nos han sembrado la historia que ellos quieren que nosotros conozcamos y que nuestros jóvenes conozcan. Eso es parte de la estrategia de la franquicia Cuba. Claro, y además no solo de la franquicia cubana, sino de esta estrategia del comunismo a nivel mundial, que no es nuevo, que no Totalmente. es en Cuba, que viene de la antigua Unión Soviética. Es decir, ese comunismo que yo creo que es el mal al que hemos desoído y al que no hemos atacado de una manera frontal. ¿Tú crees que militarmente, vamos a hablar de aprovechar para después entrar en los partidos políticos, militarmente podamos hacer algo para detener este comunismo que ya se ha cobrado la vida en el mundo de más de 100 millones de personas, un sistema político hambriador, un sistema político que para lo que nos pueden estar viendo ahorita, el mejor ejemplo es Venezuela, un país riquísimo, con tanto y arruinado, comiendo la gente, incluso directamente los pipotes de la basura. Bien, estos días un militar precisamente también vestido con su gorra, escarbando en un latón de basura y eso destroza el alma, lo destroza porque no solo el hambre que tú sabes que está pasando, sino cómo nos cambiaron la historia, como dices tú. Es decir, qué te lleva a ti con una cierta educación, porque para ser un cabo, para tú hacer una carrera también vienes de los estratos bajos, pero tienes un instinto de superación porque vas a hacer algo diferente, entonces para subir en tus cargos militares. Entonces no sé cómo enfocarte la pregunta porque es que me duele muchísimo.
Bueno, todo lo que hemos pasado por la vida castrense también nos duele ver cómo se ha deteriorado las Fuerzas Armadas hoy en día. Los militares de hoy en día en puestos relevantes creen que cuando pasen a situación de retiro van a seguir teniendo el mismo estilo de vida, pero les va a tocar también vivir esa Venezuela que han desconocido. Si tengo dudas, no tengo dudas de que sí, los Estados Unidos, que es el país que puede hacer la diferencia, tiene la capacidad logística, estratégica y todo, tiene todo para hacer que eso suceda. Pero debemos entender también que el problema no es Maduro, es un régimen. Porque si vamos a unas elecciones, supongamos que los Estados Unidos hace posible unas elecciones, supervisado por ellos, y gana otro chavista que no sea Maduro, empezamos desde cero. Eso fue lo mismo que pasó en Cuba, cuando Cuba era un país terrorista, considerado terrorista, se muere Fidel Castro y le quitan la denominación de terrorista. ¿Por qué? Porque era Raúl y el problema no era con Raúl, sino con Fidel. Así puede pasar también en Venezuela. El problema era con Maduro y no era con la hija de Chávez. Entonces, es democrático de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Chávez sabía, a través de su asesoría de dictadura científica, sabía que la única guerra que podía enfrentar en determinado momento, si la enfrentaba, era la guerra simétrica o la guerra de cuarta generación, el David contra Goliat, porque no puede haber un enfrentamiento de tú a tú con los Estados Unidos. Creo que uno o dos países en el mundo pudiesen hacer eso. Entonces, esa supremacía que tienen los Estados Unidos hace que tú planifiques tu contraataque o tu defensiva basado en ese tipo de guerra simétrica. Entonces, tenemos otros tipos de insurgencias que también entran en esa categoría de guerra simétrica, como es lo que hemos visto en Estados Unidos con las partes de crisis y caos inducido, cybersecurity, insurgencia, terrorismo doméstico. Todas esas son estrategias también coordinadas desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Entonces, Venezuela es un factor importante, es un núcleo que si Estados Unidos saca ese núcleo de ahí, por consiguiente, como un efecto dominó, van a caer otros regímenes que están apoyándose en ese núcleo. Ahora, pero entonces me deja ver que tú sí tienes confianza en que Estados Unidos tiene que acabar con ese núcleo, con ese cáncer que representa Cuba y Venezuela. Bueno, yo lo he dicho siempre, si los Estados Unidos no toman medidas para erradicar ese mal, lo vamos a tener aquí en Estados Unidos. Eso lo dijimos hace 5 años y mira lo que está pasando ahorita. Tenemos regímenes o fuerzas de insurgencia, que es terrorismo doméstico, aquí en los Estados Unidos, creando caos. Y lo que decimos nosotros, una mutación del terrorismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que ellos se hacen pasar por grupos de lo que sea, pues de protestantes, pero detrás de esto hay una insurgencia agresiva que tiende a sabotear el sistema político de los Estados Unidos. Hay vandalismo, hay un poco de cosas. Otra cosa es que se habla mucho de las operaciones quirúrgicas. Cuando hablamos de las operaciones militares en terreno urbano, esas se clasifican en tres, que son la operación de alta intensidad, la operación quirúrgica y la operación de precisión. Se habla de la quirúrgica, que te acabo de decir ahorita. La quirúrgica es que va a llegar un equipo Delta, un equipo SWAT o un equipo de fuerza especial y va a sacar a un individuo o a 3, 4 individuos. Pero eso no nos conviene una insurgencia, no, una intervención de alta intensidad, porque vamos contra un régimen, contra los terroristas, contra los Es decir, que narcotraficantes. debemos quitarnos de la dialéctica eso de una operación quirúrgica, sino una intervención. La operación quirúrgica fue lo que hicieron con Osama Bin Laden. Agarraron a un individuo, bueno, supuestamente lo mataron y se acabó y listo. Pero no acabaron con Al Qaeda. Exacto. Exacto. Igual pasaría, pues, bueno, agarramos del régimen dictatorial, agarramos a fulano, fulano y a fulano, 4, 5, 6 individuos, pero eso no acaba con el narcotráfico, con el contrabando de oro, con la delincuencia y nada de eso. Entonces, la operación quirúrgica es conveniente cuando un individuo es el que está haciendo eso, pero esto es un grupo, esto es una corporación. Una mafia, una corporación. Pero entonces, además de tu creencia, y como me lo has reiterado, tú lo has planteado, pero ¿lo crees real antes o después de las elecciones? Es decir, ¿tú estás convencido que Estados Unidos tiene que acabar con eso? Tú con tus contactos en el ejército estadounidense, que conociste algo de ello, porque yo sé que uno no termina de conocer, porque tú una cosa gigantesca, ¿no? Y tu paso por allí no da garantías de que tú conozcas el Pentágono completo y cómo funciona el Pentágono. ¿Estás convencido, Eduardo, de que sí va a haber un paso adelante diferente de Estados Unidos
para ponerle fin a esas mafias en Venezuela y en Cuba, en Nicaragua y tantos otros países que están penetrados. Y después hablamos del terrorismo doméstico, que es importante. Mira, lo que pasa es que la acción militar, la acción táctica, no va de la mano con la estrategia política. Mm. Entonces, en el ejército de los Estados Unidos, tu trabajo es prepararte todos los días para la guerra en tiempo de paz. O sea, tú estás listo, tú estás entrenando, eso es tu trabajo, salir a entrenar todos los días para una situación de emergencia. Ahora bien, hay que ver varios puntos estratégicos, que es lo que tú haces en tus análisis. Primero, estamos en una época electoral. En el socialismo internacional le conviene crear caos inducidos para que el presidente Donald Trump no tenga espacio para pensar en otra cosa que no sea en resolver su problema local, lo que le compromete a él la futura elección, porque están apostando a que el tipo no se reelija, porque es un enemigo inminente. Entonces, hay dos opciones. Siempre vemos el vaso de agua por la mitad, ¿no? Y unos lo ven medio vacío y otros lo ven medio lleno. Entonces, así es en los análisis de inteligencia. Tú pones todo sobre 50% en los escenarios de sí condicionales y tú dices, bueno, ¿qué pasa si ataca y qué pasa si no ataca? Si no ataca es bueno, porque se compromete a lo mejor de que algo salga mal y eso le cueste la elección. Pero si le sale bien, entonces es reelecto automáticamente. Entonces ahí es donde viene la ingeniería social y juega la estadística. Si hacemos esto, ¿cuántos votos vamos a ganar o si nos va a salir bien? Bueno, que los venezolanos vamos a votar por Trump. Bueno, pero ¿cuántos venezolanos hay en Estados Unidos? Hay, no sé, 10, 15, 20 millones. Bueno, pero ¿cuántos blancos, afroamericanos y otros ciudadanos a lo mejor van a estar en desacuerdo? Porque a lo mejor son más de esos 20 millones y perdemos 20 millones de votos. Entonces, todo es una conveniencia política. Desafortunadamente, esa es la verdad. Pero estratégicamente o tácticamente, no cabe duda de que tenemos una supremacía y la capacidad operativa y logística de acabar con el resto. Bueno, ahora me confundiste, porque entonces no sé si me dijiste que sí o que no. Creo y entiendo que no, pues la conveniencia política, que todos lo entendemos. Pero bueno, es un tema muy delicado y además la parte política, y ahí retomamos el tema de los partidos políticos y toda esta corporación también podrida de Venezuela, porque no son solo los malos visibles, que es el régimen, sino los malos invisibles que están en la oposición, en los partidos políticos de la oposición, que aunque no son mayoría, son los que tienen la fuerza y nos han llevado a esta coexistencia, a esta cohabitación de diálogo por aquí, de posibilidad de unas elecciones, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que entonces todo es malo, todo el escenario geopolítico o esa ingeniería social o política de la que tú hablas en Venezuela es negativo. Los partidos quieren elecciones de ambos lados. No hay posibilidad de mermar quizás la acción, el marco de acción del régimen encabezado por Nicolás Maduro actualmente. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar para, por lo menos después del 3 de noviembre, después de que sea reelecto Trump, si es reelecto, qué debería pasar para Ok, detenerlos? siento mucho haberte confundido. Lo que quise decir es que no sabemos si va a ser antes o después de las elecciones. Eso va a depender No, 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 eso lo de la entendí. estrategia de ellos. Claro, lo entendí, porque entonces, bueno, es que déjame aclarar, al final de aquí a noviembre parece cerquita, pero de aquí a noviembre van a morir muchísimas personas dentro de Venezuela, ¿sabes? Totalmente. Que entonces después también, entonces, y es como entender un poco la parte política y la parte social. Yo sé que el sufrimiento del pueblo es un sufrimiento que no va a privar sobre el tema político y geopolítico, en este sentido. Pero bueno, me Te voy a queda claro. responder esa pregunta con esto. Desafortunadamente, nosotros los venezolanos creemos que Estados Unidos ve a Venezuela como el gran amigo de toda la vida, el gran amigo histórico. Y en la política es simplemente otro país que, bueno, tenemos una relación amigable y eso, y bueno, se ha visto interrumpida en los últimos 20 años. Pero Venezuela está quizás en el top 20 de las cosas que Estados Unidos tiene que hacer, pero a lo mejor no es la prioridad para los Estados Unidos. Eso es lo que no sabemos. Entonces, por eso te digo, no sabemos si va a ser, si ocurre durante este proceso, es porque evidentemente hay una estrategia bien planificada y no van a apostar a perder, porque a Estados Unidos cuando va a hacer este tipo de operaciones no va a perder, va con todo. Si la hace después es porque entonces esa acción táctica comprometía a lo mejor la reelección. Entonces, estamos jugando la reelección de un presidente que es la única opción que tenemos ahorita disponible, porque el Partido Demócrata sabemos que es socialista y apoya al régimen. Entonces, es una decisión muy delicada y como te dije al principio, mi misión como analista no es arrojar el tarot político y decirte, no, mira, me acaban de decir y eso, porque eso es Claro. falso.
Eso es claro. crear falsas expectativas y eso es lo que te dije anteriormente, es generar la ansiedad planificada. Y no se puede generar más ansiedad porque ya las ansias de mejorar, de recuperar lo perdido, pues nos ahoga como ciudadanos, Total. sin comida, sin agua, sin luz, sin Es absolutamente estresante, nada. claro. Es muy estresante. Habías estado, es decir, volviendo a lo de Irak, donde tú estuviste en la primera parte, lo contaste, sé que tienes muchos años que no vas a Venezuela, me lo imagino. Porque debe ser considerado un enemigo de la patria cuando vean tu, porque todo eso está registrado en la oficina de la DIEX o la UNIDEX, no sé cómo se llama ahora. Las condiciones sociales de Venezuela están peor que las que tuvo Irak cuando aquella Operación Libertad, es decir, estamos peor que lo que vivían los iraquíes, el pueblo de a pie. Bueno, hay muchos puntos de comparación ahí, pero te puedo decir que por lo menos en Irak había agua, había comida, había electricidad. Lo único era que no podías conspirar ni decir nada en contra habían otros tipos de problemas, pero en un país donde la cultura es totalmente diferente, hay mucha discriminación hacia la mujer, hay mucho machismo, o sea, son dos culturas totalmente diferentes. Y acuérdate que la ingeniería social planifica sus estrategias dependiendo de la cultura de las personas o del país. En el caso de América, el sometimiento y el caos inducido tiene que ir basado en los beneficios socioeconómicos del individuo. Entonces, la idea es mantener esa zozobra, esa ansiedad. Entonces, bueno, le quitas el alimento y lo sometes. Eso es adoctrinamiento a través no te bañas, andas como un zombie todo el tiempo por las calles. Todo eso tiene que ver con la guerra psicológica para quebrantar el espíritu de la persona, quebrantar la familia, que es la base de la sociedad, es vital. En Irak era totalmente diferente porque es otra cultura y de hecho, corroboro eso, que hoy en día tenemos casi que los mismos problemas de aquel entonces, porque es un problema cultural. Sacaste el problema de raíz, pero no resolviste el problema cultural. Eso se compara con lo que llamamos nosotros el plan del día después, que lo copiaron aquí y le dijeron el plan país, que no es Mm. ningún plan país, es un fracaso de plan. El plan del día después contempla el cambio cultural, el cambio económico, la resistencia al cambio que va a tener el ciudadano La gente. y un poco de cosas. Y eso que dijiste que tengo miedo de ir a Venezuela, realmente no tengo miedo porque yo no he cometido ningún delito. Mi delito ha sido escribir un libro que se llama La franquicia cubana, que destapa estrategias de guerra psicológica. Mira, Pero ¿y tú crees yo no y creo que tú crees? delito sea eso. Mira, pero para ellos sí, estás desconociendo el tamaño del monstruo eres responsable de haber develado con tu experiencia pues lo que es esta franquicia cubana y esta dictadura científica que se ha reinventado y fíjate que tú lo decías y no quiero despedir sin que me hables de ese, cómo lo han llevado y lo han traído aquí a Estados Unidos, donde tú y yo vivimos, con este terrorismo doméstico, porque hemos visto cómo después del Foro de Sao Paulo se han reinventado. La revolución bolivariana del siglo XXI fue un reinvento, pero ahora tenemos este terrorismo doméstico que si tú no le pones una buena lupa, no te das cuenta qué es lo que está detrás de este movimiento progre. Entonces, porque parecieran muchachos descontentos, muchachos, bueno, que están metidos en drogas, desocupados, pero no, no. Realmente lo que hay detrás de ellos es algo más profundo, o me equivoco. No te equivocas, eso se llama insurgencia y la insurgencia. En muchos países el terrorismo doméstico no está contemplado, pero en Estados Unidos hay una ley que se llama el Código 18 de los Estados Unidos y hay una ley de sección 802 y bueno, y hay otras leyes ahí que se han creado. Esta mañana estaba leyendo un Twitter del presidente Donald Trump que decía que son 10 años de prisión a aquellas personas que cometan vandalismo sobre los Perfecto. símbolos históricos. Me Y parece tienes, muy bien. claro, Entonces, hay una diferencia, cuando tú hablas de terrorismo doméstico e insurgencia, hay una diferencia en que tú salgas a protestar, nadie te está diciendo que no lo hagas, y tú sales con tu cartelito y dices, mira, no me gusta Donald Trump, no me gusta fulano y estoy en desacuerdo con esto. Eso está bien. Pero en el momento en que tú tiras una piedra y quebrantas y haces un impacto negativo en un comercio, eres entonces un ya eso se delincuente, considera, eso es un delincuente, eso, claro. robar no justifica lo que haya hecho otra persona. Tú no resuelves un crimen cometiendo un crimen. Eso no se justifica. Entonces, bueno, hay una ley aquí que se contempla terrorismo doméstico y todos esos jóvenes que están siendo adoctrinados por el comunismo o estas fuerzas de comunistas
no contemplan de cuando los agarren van a tener un expediente que dice, bueno, lo agarramos por terrorismo doméstico y más nunca van a conseguir trabajo Se les daña la vida, porque además les van a, claro, los totalmente, monitorean, porque tú tienes aquí tu ID y en ese ID está toda tu historia. Cuando estás claro, manejando, no tienes licencia. Y si te agarran, porque algún día te van a agarrar sin licencia, cuando te agarren y pongas tu nombre o tus huellas, porque de repente puedes mentir, está todo tu historial, te desgracias la vida para siempre aquí en los totalmente, Estados Unidos. Yo también me complací muchísimo cuando vi ese tweet del presidente Trump, porque no podemos permitir que este país se escape y este país que debe ser el estandarte para la lucha contra la libertad del mundo, que se han cometido errores, que han omitido ayudar a muchos pueblos en tiempos históricos. Así que le podemos hacer condena, yo lo puedo hacer como ciudadano americano también, naturalizado, pero hay que ponerle coto a esto, porque lo vemos en países, esa furia bolivariana, pero aquí no debería ocurrir. Entonces, ¿tú crees que se dio un paso para controlar esto y que el gobierno en los Estados Unidos, la administración Trump y la justicia estadounidense están al tanto de saber qué es lo que está ocurriendo? totalmente. Están tan al tanto, Alejandro, que estadísticamente está registrado todo. Hay 940 grupos de Imagínate. odio en los Estados Unidos. Hay 83 grupos extremistas, y bueno, y ellos tienen todo bien sistemáticamente, son células pasivas, y obviamente son muchísima gente, y en este caso del Black Lives Matter, esa crisis inducida puede inducir otras crisis porque puede ser un efecto dominó porque esos muchachos de raza negra pueden activar también a los que odian a los de raza negra y pueden activar una guerra peor de la que ya está contemplada porque hay aproximadamente 255 grupos antinegros. Entonces imagínate tú ese caos que se puede crear ahí porque simplemente tiraste un fósforo y después lo que hiciste fue echarle gasolina y se prendió el problema. Ahorita estamos viendo que vienen un grupo también por Centroamérica a crear caos en la frontera. Entonces, es un caos atrás de otro y eso no es, eso es coordinado. Desafortunadamente, las agencias de seguridad pública no tienen tanto personal para cubrir todos esos 940 grupos extremistas de odio. Entonces, por eso que digo que son células pasivas. Mientras ellos no se metan con nadie y estén ahí tranquilitos, bueno, no pasa nada. Pero en el momento que ellos se activen y empiecen a crear caos, a quebrantar pues la paz de la sociedad, bueno, evidentemente que van a ser contrarrestados. Lo que pasa es que también hay otra propaganda en contra de la policía de que no le pegues a los terroristas, al vándalo que se está robando una tienda, por favor, espósalo con cosas de goma espuma para que no le dañen las manos. Sí, Entonces, sí. así no se puede. Así no se puede realmente. Y te voy a decir algo, tenemos que estar muy atentos y como sociedad, incluso lo que vivimos aquí, que no se puede con mal combatir el mal. La policía, y yo creo, se lo comentaba a alguien cubanoamericano, más americano que cubano, yo le decía, así empiezan a derribar las instituciones. Cuando tú pides que le quiten presupuesto a las policías, lo acepten, aquí hay independencia de los 50 estados de la Unión y empiezas a derribar lo que es la estructura cónsona de lo que debe ser un país libre. Así que bueno, menos mal que ya están tomando cartas en el asunto. Oye, Totalmente. Eduardo, yo creo que esta conversación la tenemos que extender para otra invitación. Con mucho gusto. Me encantó conversar contigo. Le agradezco a nuestro amigo Común Chivitas que nos haya entrelazado porque es interesantísimo pues todo lo que hemos conversado, a pesar de que fue muy por encima, pero prometo hacer un trabajo más científico, más apegado a lo que es la realidad venezolana. Pero creo que aquí tocamos varios puntos y me interesaba que la gente conozca pues quién es Eduardo, pues Gracias. cuál fue su carrera. Así que muy agradecido a ti, de verdad. Este es tu canal, está a la orden y conversamos pronto. Gracias, Eduardo. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo. Igualmente.